Hemos andado recorriendo algunos kilómetros de la provincia de Buenos Aires, creo que casi 15 años atrás, pues ya que estamos grandes, pero hemos andado bastante recorriendo el territorio bonaerense y muchas veces fuimos a visitarlo ya el partido de la costa. Es un gusto presentarlo a Marcelo Pasca, profesor, militante del partido de la costa, del peronismo de la costa. Fue funcionario municipal, varios lugares, varios cargos, fue concejal varias veces y hoy nuevamente es concejal y presidente del bloque del Frente de Todos. Un hombre de confianza siempre de la gestión de Di Jesús, histórico referente del partido de la costa. Y un hombre que siempre ha estado en estos temas, nos conocimos por eso, siempre está el tema de la producción, de la economía social, la microempresa. Así que cuenta con una gran experiencia y trabajos concretos en el territorio, lo cual no es poco. Así que es un gusto para nosotros tenerlo a Marcelo y te dejamos la palabra. Somos Bueno, conscientes. buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias Antonio, por esta invitación. Gracias a todos los que están presentes. Al grupo que le da sostén a estos conversatorios, en los que cada vez que puedo me engancho. El otro día estuve participando en el que se hizo con los compañeros representantes del sindicalismo, que varias veces se tocó el tema que vamos a tratar de conversar hoy. Y también gracias a los compañeros del Partido de la Costa. Es una agrupación que se llama Soles de Mayo, que tiene jurisdicción acá en la costa y en General Lavalle, y en general a todos a los que se interesan por este tema, que tiene que ver con la economía social, popular y solidaria. Y además también, es cierto lo que dice Antonio, nos conocemos desde el año 2008, que hicimos la primera actividad en conjunto, que en su momento salimos a hacer una jornada para explicar qué eran las PASO, y después, bueno, fuimos recorriendo distintos municipios hablando de otra política pública interesante que me tocó la responsabilidad de ejecutar como secretario general del municipio, que es el presupuesto participativo, y allá anduvimos por Luján y anduvimos por San Nicolás. Bueno, un recorrido importante con Ricardo también, Ricardo Piaggio. Hemos compartido algún vinito también cenando después de la jornada de trabajo, pero quería también significar que para nosotros los que vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, pocas veces tenemos la posibilidad de charlar, de contar nuestras experiencias fuera del Partido de la Costa o fuera de la región. Así que doblemente agradecido por esta posibilidad, porque como vos bien decías, Antonio, hay compañeros de varios lados, de varios lugares de la provincia de Buenos Aires y de alguna otra provincia. Y, a ver, la idea de este conversatorio no es dar una clase académica, ni mucho menos, sino conversar justamente, por ahí hacer una breve introducción, tirar un puñado de ideas y contarles que respecto de este tema, por eso la jornada se llama La Otra Economía, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, ya lo dijo Antonio, con lo cual me ahorró un poco la vergüenza. Digo, soy concejal en este momento, cuarto y último mandato, o sea que tengo una mirada por ahí sobre el tema desde lo que es un gobierno local. También soy docente en un instituto terciario, en la carrera de Economía Social. También tengo algunos alumnos que acá están participando. Pero además también milito en una cooperativa federal educativa que se llama Territorios en Desarrollo y que tiene presencia en 14 provincias. Es una de las pocas experiencias que hay en Argentina. Nació en la época empezó a gestarse en la presidencia de Néstor y se desarrolló con Cristina. Y esta cooperativa, digamos, insisto, federal educativa, tiene su base de acción en la economía social y en el desarrollo local. Y desarrolla varias actividades. Entonces, lo
lo que puedo intentar brindar es una mirada de la economía social, popular y solidaria desde estas tres miradas, desde estos tres lugares, ¿no? Desde el gobierno local, desde lo académico y también desde ser un militante cooperativista. Esta cooperativa la conduce un compañero que se llama Gustavo Wansidler, que trabaja en el INET y que probablemente en estos días esté pasando al INAES. Y digamos, cuando uno habla de economía social, popular y solidaria, y si hacen el intento de ingresar a cualquier buscador, Google, cualquiera, el que ustedes deseen, van a encontrar toneladas de bibliografía, de experiencias y demás, ¿no? Y las hay desde el punto de vista académico. Nosotros tenemos un autor guía de cabecera, que es José Luis Coragio. Van a encontrar experiencias de otros países. Afortunadamente, la economía social es transversal al mundo, incluso si hilamos un poco más fino, es previa a la civilización occidental tal cual la conocemos. Pero la idea de encarar esta charla o este conversatorio tiene que ver con la territorialidad, si no la economía social como también hay otro autor muy conocido, que es Bernardo Kirchberg, que habla de economía social, pero desde el lugar de la responsabilidad social empresaria. Y nosotros, como esta no es una ciencia exacta, como no está nada predeterminado, como hay muchas experiencias, muchas miradas, tratamos de aunarlas y la idea de esta charla es hablar desde el territorio, desde qué podemos hacer con la economía social en nuestros territorios. Y les contaba que formo parte de una cooperativa que en este momento, a territorios, nosotros pertenecemos al nodo de la región atlántica, que conduce otra compañera que se llama Viviana Oliva, junto con el INAES y junto con la UNCAUS, que es la Universidad Nacional del Chaco Austral, se está haciendo una diplomatura universitaria en 14 provincias, 26 comisiones de más de 50 miembros, es decir, más de 1.700 personas hoy están capacitándose en una diplomatura que tiene que ver con economía social y gestión de proyectos socioproductivos. No estamos hablando de una diplomatura que está dirigida a, entre comillas, intelectuales. No estamos hablando de una diplomatura que está dirigida a funcionarios. Estamos hablando de una diplomatura que está dirigida justamente a emprendedores de la economía social, con la complejidad que eso significa, de tratar de mixturar la experiencia personal de cada uno con los contenidos, que ciertamente hay una parte de contenido académico, y con cómo se aprueba esta diplomatura. Se aprueba con la presentación justamente de un proyecto socioproductivo no abstracto, sino para poder desarrollar. ¿Y por qué insisto de mirarlo desde el territorio? Porque podemos hablar de un montón de cosas de la economía social, pero no tienen sentido si no lo miramos desde lo local, si no lo miramos desde la realidad de Luján, desde la realidad del Partido de la Costa, desde la realidad de Catamarca, desde la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada zona tiene, o cada localidad o cada región de la Argentina tiene particularidades distintas. Entonces, en este sentido, para hacer una breve introducción, digamos, y ponernos un poco en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía social? Bueno, acá hay una discusión que se da más a nivel político, que tal vez alguno habrá escuchado, hay como una corriente que te habla de economía social y hay otra corriente que te habla de economía popular. Y la verdad que nosotros tratamos de sintetizar diciendo que esto es economía social, popular y solidaria, porque tanto la economía social como la economía popular son dos ramas de un mismo tronco, de un mismo árbol. La economía popular tiene más que ver con ese trabajador cuentapropista, no necesariamente informal, pero sí hay muchos, que a través de políticas públicas y a través de los movimientos sociales han logrado
distintos grados de organización, han logrado le han peleado al Estado en épocas del neoliberalismo, le han peleado respuestas a las demandas, no solo planes sociales, sino además herramientas para poder convertir el plan social en herramientas de trabajo, y la economía social por ahí está más ligada conceptualmente a lo que todos conocemos como el cooperativismo. Pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. Por eso nosotros nos salimos de la discusión académica o política y hablamos de economía social, popular y solidaria. Ahora, para entender de lo que estamos hablando todos, para hablar de economía social, primero tenemos que definir o hablar de la economía tradicional. Y la economía tradicional capitalista, más sobre todo en estas épocas que salimos del neoliberalismo, eh, tiene principios y valores. Y el principio y el valor de la economía tradicional capitalista es el lucro. Cuanto más mejor, cuanto más gano, cuanto menos invierto, mayor rentabilidad. Ese es el concepto de lucro, ganancia pura. Lo tenemos que relacionar, aunque no tenga nada que ver, con el famoso impuesto a las grandes riquezas. Ese es el mejor ejemplo de la economía tradicional capitalista salvaje, ¿no? El tipo que tiene 200 millones de dólares o más, que es el 0,09% de los argentinos, pero que en ese afán de lucro labura, genera empleo, muchas veces precarizado, muchas veces empleo esclavo, muchas veces empleo en negro, y solo se fija en cuánto gana y después dónde le invierte. Y venimos de un gobierno que nos contó o nos mostró los paraísos fiscales, las offshore, que por ahí antes no las conocíamos demasiado. Allí están depositados buena parte del lucro. Quiere decir que la economía tradicional es eso, el centro, el objetivo central, el objetivo, mucha guita, mucha guita. Un gran supermercado, cualquier cadena de supermercados multinacional, tal vez no pueda prescindir de una determinada línea de productos, qué sé yo, una determinada línea de fideos, porque justamente en el lucro necesita vender. Ahora, cuando la cosa va mal, ese empresario de la economía tradicional tiene que ahorrar, tiene que bajar costos. Y en el 99,9% de los casos, cuando se habla de bajar costos, se piensa en despedir personal, o suspender personal, o decirles, miren, o echo 10 o le bajo el sueldo a 20, pero la mía no se toca. Entonces, desde este concepto así medio, tal vez muy poco académico, con el que acabo de definir la economía tradicional, nosotros contraponemos la economía social como esa economía que tiene como centro, así como en lo tradicional tiene como centro razón y objetivo el lucro, perdón, la economía popular, social y solidaria, tiene como objetivo la persona, el ser humano, el trabajo. Que acá tendríamos que entrar en otra discusión entre la diferencia entre trabajo y empleo. No necesariamente es reconocer muchas actividades que hacemos habitualmente no se nos reconocen como trabajo. Por decir algo, el trabajo que hace una mamá en la casa, de cuidar sus hijos, de llevarlos a la escuela, de atenderlos, es un trabajo. No está remunerado, pero es un trabajo. Entonces, la economía social, nosotros decimos, no es una rama de la economía tradicional. Es otra mirada de la economía donde pone en valor a la persona, al trabajo, y tiene principios que la diferencian totalmente de la economía tradicional. Esos principios son la igualdad, perdón, no se persigue lucro, se persigue una ganancia razonable. Hay democracia participativa, las decisiones de estos emprendimientos asociativos de la economía social, popular y solidaria se toman en conjunto. En la empresa privada la toma un gerente. Hay cooperación, hay
participación voluntaria, hay algo que nosotros ponemos mucho en valor cuando hablamos de estos temas, que es precio justo. Alguna vez tendremos que discutir los argentinos por qué las cosas valen lo que valen. ¿Por qué hoy aumentó el 10% la carne? ¿Por qué el kilo de tomate se fue a 300 mangos? En cambio, en el emprendimiento de la economía social, el precio se establece en función de no tener esa mirada de lucro permanente. Y entonces puede pasar que los productos, los bienes o los servicios que producimos desde la economía social y popular, tal vez sean un poquito más caros que los precios de la economía tradicional, pero tienen un valor agregado, porque una cosa que me olvidé, otro de los principios es la defensa del medio ambiente. Para poner un ejemplo que pongo siempre, un emprendimiento familiar, asociativo, que se dedica a producir dulces, por supuesto que no puede competir con la mermelada industrializada que está en el supermercado en la góndola de abajo, pero tiene otros valores, por eso es más cara tal vez. ¿Y cuáles son esos otros valores? Que está usando frutas que no tienen agroquímicos, que hay todo un componente de buen hacer, de buenas prácticas, que digamos, se usa normalmente. Otro bien es la receta de la abuela. ¿Por qué digo la receta de la abuela? Porque es un valor que la gente privilegia a la hora de comprar algo que te cuentan la historia de cómo nació ese producto. En fin, todo esto define de alguna manera o diferencia de alguna manera lo que es la economía tradicional capitalista. Yo les doy un ejemplo. Nosotros acá en el Partido de la Costa, enfrente de Mar del Tuyú, donde está la sede del municipio, se ha abierto un gran hipermercado de coto. Bueno, hace 3 temporadas facturaba por día 3,5 millones de pesos. ¿Dónde iba esa guita, para decirlo en términos académicos? Bueno, se está yendo a la construcción de un mega shopping en Miami. ¿Y está bien o está mal? No, no está ni bien ni mal, es lo que pasa. Nosotros planteamos otra mirada de la economía. Y esa otra mirada de la economía normalmente se denosta o se la critica por 2 cuestiones. Primero, que se dice que es la economía del pobre. Bueno, le tiran un plan social, le tiran unos manguitos, una máquina de coser y la gente con eso va puchereando. Concepto cultural que nos han dejado las 2 olas neoliberales que tuvimos en la Argentina y que profundizó la última, la de Mauricio Macri. Y la otra cuestión es que, bueno, pero eso es medio utópico, bastante hipón. Y la verdad es que no, la verdad es que no, porque nosotros podemos ver en nuestro distrito, pero también vemos en otros lugares, que hay cooperativas o que hay emprendimientos asociativos que no son de gente pobre. Nosotros acá en la costa tenemos un polo de desarrollo de cerveza artesanal, previa a Esteban Burlich, ¿eh? No, lo quiero dejar claro esto. No, no fue idea de él. Y entonces cada emprendedor individual fabricaba su cerveza en su casa, artesanalmente. Le empezó a ir bien económicamente, porque podía competir con Quilmes, podía competir con las otras empresas, pero claro, la normativa les decía que tenían que habilitar una sala de elaboración de cerveza. Entonces lo que hicieron fue una cooperativa para armar una sala de elaboración para todos los miembros de la cooperativa, y se turnan, y los lunes fabrica Antonio, los martes fabrico yo, los miércoles fabrica Ricardo. Y hoy vos vas a cualquier góndola de cualquier supermercado local, no de las grandes cadenas multinacionales, sino cualquier supermercado local, y tenés esa cerveza artesanal, costera, compitiendo con las grandes marcas. Y entonces podemos decir con esto, estos chicos no son de una clase que necesitó una dádiva del Estado, sino que encontraron en la economía social una herramienta para poder mejorar su producción. Hay otros casos que a mí siempre me gusta plantearlo. Normalmente las casas que venden electrodomésticos, sobre todo en el interior de la provincia o en el interior argentino, a veces se juntan
varios propietarios, y en vez de comprar cada propietario 10 heladeras a la fábrica, se juntan y compran un volumen de 150 heladeras. Y entonces le pelean el precio al fabricante. Y después cada cual la vende en su comercio. Y esto es una figura de la economía social. Es un club de compras. Ahora, si vos le preguntás al propietario de ese local si le interesa la economía social, culturalmente está chipeado en que eso es una cuestión de pobres. Sin embargo, efectuaron o utilizaron, mejor dicho, una figura de la economía social para mejorar su productividad. Y después hay experiencias que yo siempre digo lo mismo, los invito, esto sí, a googleenlo, para usar una palabra moderna, la experiencia de Mondragón. Mondragón se ha convertido en una corporación cooperativa que está en los 5 continentes, que tiene miles de trabajadores asociados a la cooperativa, que factura miles de euros por año, que es digamos, sumamente exitosa, pero que no ha perdido el espíritu cooperativo. Porque además también está la otra posibilidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. No solo son cooperativas, sino que además se asocian con pymes. Entonces, cuando hablamos de otra economía, estamos diciendo, dentro del mercado capitalista, nosotros tenemos herramientas para competir, primero para producir, segundo para competir, para cuidar el medio ambiente, para poner en valor, en práctica, mejor dicho, esos valores y para ganar lo suficiente para sostener el buen vivir. ¿Cómo repartimos los excedentes? Porque no hablamos de ganancia. Bueno, cada grupo asociativo, por eso hablaba al principio de democracia participativa, decide cómo reparte los excedentes. Y hay 1000 formas. Sin embargo, aquel que tiene el empresario capitalista, es muy fácil repartir los excedentes. Lo habla con el contador y en el mejor de los casos la guarda en el banco. Y en el peor de los casos es lo que vimos en los últimos 4 años. Entonces, estas dos grandes, así muy rápidas diferencias, es lo que nosotros también ponemos en valor o ponemos en discusión, nos interpelamos e interpelamos sobre la diferencia entre trabajo y empleo. El asociativismo, las cooperativas generan trabajo y la economía tradicional capitalista genera empleo. Y entonces, durante 4 años escuchamos todos los intentos de la tercera ola neoliberal para buscar la precarización laboral. Recuerden a Cristiano Ratazzi diciendo, o al propio Macri, antes de ser presidente, que el empleado era un costo más. Y nosotros reivindicamos otros valores, donde nadie queda fuera, para decirlo en términos más políticos. Es una economía inclusiva, con todos y con la gente adentro. Nosotros acá en la costa también tenemos una radio cooperativa, que por ahí lo veo a Raúl Castro, que forma parte de ese emprendimiento. Y era una radio que manejaba una federación de cooperativas, FEDETUR, Federación de Cooperativas Turísticas, que cuando empezó el gobierno de Cambiemos, bueno, se deshicieron de ella, quedó a la deriva, y luego de varios intentos, y de distintas formas, hoy están constituidos como una cooperativa. Y es una radio comunitaria que no produce dulces, produce servicios. En este caso, servicios informativos. Y no es el servicio informativo que te retransmite un programa que vos los podés escuchar en Radio Mitre, sino que privilegia la noticia local, privilegia a los programas hechos por periodistas locales, pero además también es un vínculo entre los sectores de la comunidad y además también, y como valor más importante, es autosustentable y no necesariamente depende de las pautas oficiales o de lo que viven los medios de prensa. Para ir yendo rápido, yo les pido que, para no hacerlo tan monótono, no quisiera que se me duerman en el medio, pero digo, vayamos interrumpiendo si es necesario. Digo,
hablar de las distintas figuras de la economía social para hacer este salpicado y este puñado de ideas. Y bueno, sin duda, cuando hablamos de economía social, la vedette es la cooperativa. Sin duda, cuando yo me dicen, ¿vos qué das en el 89, que es, así se llama el instituto? Economía social. ¿Y eso qué es? Cooperativismo. Y la gente dice, ah, ahora entiendo. Entonces, el cooperativismo tiene toda una historia, digamos, nos podemos remontar, pero no es la idea desperdiciar el tiempo en la historia del cooperativismo, pero tiene que ver con ese grupo de gente que se junta voluntariamente con esos principios y valores que ya definimos y que producen bienes y servicios para otros. Y después se reparten los excedentes de una manera que la ley les permite decidirla por ellos mismos. Otras figuras de la economía social, popular y solidaria son las mutuales, que también han sido herramientas muy mal usadas en algún momento. Todos alguna vez, como dice el ministro Arroyo, caes en el financista de la esquina de tu casa. Normalmente, amparado en una mutual, pedís 100 pesos, tenés que devolver 250 más el perro y la mitad del auto. Bueno, la mutual, conceptualmente, si responde a los principios y valores que hemos estado hablando, es un grupo, igual que la cooperativa, un grupo de personas que se juntan voluntariamente, que sostienen esos principios, pero que prestan servicios a sus asociados. Es decir, la cooperativa es para afuera, la mutual es para adentro. Otras figuras que tienen que ver con la economía social, bueno, son las simples asociaciones, que es una figura nueva que apareció en el último Código Civil y Comercial, que viene a reemplazar la sociedad de hecho, y que es en la escalera de organización institucional de un emprendimiento asociativo, nosotros siempre decimos es el primer escalón. Porque armar una cooperativa requiere de mucho. Si bien ahora en la pandemia hay trámites express de cooperativas y son fáciles de armar, el secreto de esto, no se lo cuenten a nadie, pero el secreto de esto es que para armar una cooperativa tenés que tener el grupo humano consolidado. Porque a menudo la política impulsa formación de cooperativas y cuando tenés el reconocimiento te quedaste sin gente. Entonces nosotros sugerimos al revés. El proceso es de abajo hacia arriba. Entonces por ahí un primer paso es la simple asociación, que requiere simplemente un estatuto, un acta fundacional y refrendar las firmas ante un juez de paz. Y después, si te va bien, puede ser una asociación civil sin fines de lucro. Y si después te va mejor, te puedes constituir en una mutual en una cooperativa, o en una cooperativa. Otra figura importante, que un poco lo conté con lo de Mondragón, es que la economía social nos permite conformar redes. Y en esas redes puede estar una cooperativa, puede estar una asociación civil, puede estar una pyme, porque la idea es potenciar lo local. ¿De qué sirve hablar de cooperativismo? ¿De qué sirve hablar de economía social si nosotros estamos pensando en el libro de Coragio y no estamos viendo la realidad local? Nosotros vivimos en un municipio turístico que, no me canso de decirlo, y Antonio me ha escuchado plantearlo incluso en lugares de conferencias, digamos. Vivimos en un municipio turístico que por definición es fenicio, vive del comercio. Y si acá, que es tan fenicio, con todo respeto dicho esto, en la mentalidad con la que nos formaron nuestros padres fundadores, hemos logrado poder instalar la idea de la economía social como una herramienta, cuanto más esto se puede hacer en otros lugares donde son rurales, donde son industriales o donde son urbanos y no viven del turismo. Bueno, hablamos de las formas y a mí, si me permiten, porque es una charla de compañeros, y también se mencionó en el conversatorio con los compañeros del sindicalismo, si me permiten me voy a tomar 2 o 3 minutos para leer algunas definiciones de alguien que sabía mucho más que todos los que estamos sentados acá, que se llamaba Juan Domingo Perón. ¿Por qué citar a Perón? Bueno, porque es nuestra fuente de inspiración y es nuestro respaldo doctrinario. Y este es un extracto, porque es bastante largo, del discurso que el general Perón dio ante el primer Congreso Nacional de Cooperativistas en marzo de 1950 en la localidad de Azul.
Piensen que pasaron 70 años. Y miren lo que decía el general. El cooperativismo organizado tiene para nosotros y para nuestra doctrina un punto de partida básico. Cuando nosotros establecimos nuestra doctrina a este proyecto, hemos dicho que apoyaremos y que ayudaremos en toda forma la acción cooperativa, tanto en lo que respecta a las cooperativas de producción como a las cooperativas de consumo. Y acá una definición de lo que hablábamos antes. Cuando hablamos de la economía, el justicialismo propugna la capitalización del pueblo. Esto es rápida y simplemente explicable. ¿Cuál es la organización económica de carácter capitalista en el mundo? Es la descapitalización del pueblo y la capitalización de un pequeño sector constituido por las grandes empresas de producción, de industrialización y de comercialización. En otras palabras, el 95% de la población es tributario de estas empresas encargadas de la capitalización. El fenómeno lo hemos visto nosotros, decía el general. Cuando una empresa andaba medio mal, lo que hacía era rebajar los sueldos. Decían, hay crisis, hay que rebajar los sueldos. Y rebajaban los sueldos a todos para poder capitalizar a las empresas. La verdad, esto está dicho en 1950. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia. Decía Perón, para capitalizarnos debemos comenzar por saber qué es la capitalización. Y es el ahorro acumulado en acción económica. Todo lo que vamos juntando con el producto del trabajo, del negocio, del esfuerzo, se va juntando y va formando una empresa de acción. Empresa que va aumentando en sus medios económicos, vale decir, se va capitalizando. Así vamos cumpliendo la base de nuestra doctrina. Vale decir que el capital esté al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social, que es lo que ustedes están realizando, dice Perón en ese congreso, a través del cooperativismo. Cuando nosotros hemos luchado contra el individualismo, lo hemos hecho porque sabemos que el individualismo es la base del sistema capitalista y que cuando queremos destruir al sistema capitalista, tenemos que empezar a destruir la causa, que es el individualismo. Ya para ir terminando, o dejo un pedacito para después, pero digo, miren qué actual, qué vigente la palabra de Perón en 1950. También fue el primero que habló del medio ambiente, de la ecología. Cuando él habla del 95% de la gente está afuera y tributa y le hace ganar guita al 5% de las empresas, es lo que está pasando hoy en la Argentina. No ha cambiado nada. Han pasado cosas, como diría el innombrable. Y el concepto, tal vez la batalla cultural que tenemos que dar permanentemente, es romper justamente lo que dice Perón en ese congreso, el individualismo. El capitalismo no solo nos dice cómo tenemos que vivir, nos dice que tenemos que consumir, nos dice que si no te compraste el último iPhone sos un gil y ya además no tenés actualizaciones. O sea, no solo te marca la forma de vivir, sino que también te lleva a esa cuestión individualista que de ahí te pasás al sálvese quien pueda y de ahí hay un paso muy cortito a este concepto evolucionado del individualismo que es la meritocracia. Entonces, además de las cooperativas, las mutuales y todo lo que hablamos, acá hay una filosofía política, que es romper con el individualismo, que es empezar a dar esa batalla cultural, rompiendo ese egoísmo natural probablemente, o puesto en nuestro ADN por tantos años de políticas donde se hambreaba al pueblo y donde los que ganaban eran siempre los mismos. Los apellidos que hoy que nos gobernaron hasta hace 10 meses son los mismos apellidos que gobernaban en 1920, solo que están sus nietos más perfeccionados o con estilos más sofisticados. Pero la verdad es que tenemos que seguir dando la misma batalla, romper el individualismo y que la economía esté al servicio del capital. El capital al servicio de la economía. Y está al servicio del bienestar social. Traducido 70 años después, nosotros decimos, para darle sentido, para darle volumen político, para darle entidad, de que esto no es un invento de algunos académicos, o que es una moda que algunos gobiernos imponen, que nuestro conductor, nuestro fundador, la persona que
tuvo la visión geopolítica más importante de la historia argentina, nos hablaba hace 70 años de la batalla que había que dar y que teníamos que seguir dando. Ya para ir un poco terminando, por lo menos esta primera parte, es también poner en valor, yo insisto con lo mismo, ¿no? Está bueno, yo he participado de congresos o de charlas sobre economía social, y la verdad que salí lleno de ideas, salís imbuido de una mística, pero cuando vas al territorio te encontrás con la realidad que es dura. Entonces, lo que también tratamos desde lo que estamos haciendo con el territorio, de lo que estamos haciendo, en nuestro caso, desde el Consejo Deliberante, o desde el Instituto, o desde la diplomatura que estamos trabajando, es también poner en valor dos cuestiones. El rol del Estado, las políticas públicas, porque de nada sirve ser la Susanita de esta película. Ustedes recuerdan el personaje de Mafalda, que decía: hagamos un evento donde haya mucha comida rica para gente de mucha guita, juntemos plata y comprémosle fideos y harina para los pobres. Salirnos de ese esquema no tiene sentido si no lo podemos trasladar al territorio con políticas públicas activas. Miren, tal vez uno de los emblemas más destacables de la economía social, con otra figura jurídica que es el de las empresas recuperadas, tuvo que ver con el Hotel Bauen. Y el Hotel Bauen, nosotros hicimos con Raúl un programa de radio, la verdad que somos unos aventureros bárbaros, donde dimos un curso por radio de economía social en esta radio cooperativa, y siempre teníamos un entrevistado. Y entonces quería contar dos experiencias. Una, la del Hotel Bauen, que nos contaba la secretaria general de la cooperativa, que era mucama del hotel, que tuvo que primero capacitarse en su oficio, ser la mejor mucama, pero además capacitarse en lo que significa dirigir una cooperativa. Y la gente del Hotel Bauen, que es un lugar donde se junta, digamos, primero que es un hotel, Corrientes y Callao, creo que todos lo conocen, donde hay congresos de economía social, donde se reúne el sindicalismo, es una herramienta, un hotel de lujo para la gente pobre o para la clase trabajadora o para este sector social de la economía. Pero no pudieron resistir al macrismo. Los terminaron asfixiando. Y es un ejemplo de cómo juega en esto el rol del Estado y las políticas públicas. Larreta, como política pública, tuvo hacia el Bauen una definición política muy profunda que es paguen. Pero tenemos el tarifazo de la luz y la respuesta de Larreta era paguen. Y no pudieron pagar. Y ahora se está viendo desde el gobierno nacional de qué manera se puede volver a retomar esta idea. Y otra experiencia que rescatamos en ese programa de radio, que se llamaba Hacemos Juntos, es una experiencia de un compañero que se llama Claudio Castaño, que creo que es de Banfield, que estuvo en contexto de encierro. Y mientras estaba esperando su libertad condicional, aprendió un oficio, estando preso, y que tiene que ver con lo textil. Y se empezaron a juntar todos los que se habían capacitado una vez que estuvieron en libertad y formaron una cooperativa. Y después empezaron a juntar con otras cooperativas de gente que había estado en contexto de encierro. Y han formado un movimiento que hasta hace un año y medio eran 600 cooperativistas que habían estado presos y que estaban trabajando y ganándose dignamente el pan. ¿Y saben cuál fue el índice de reinserción delictual que tuvieron esos 600 cooperativistas? 0. Entonces también y seguramente esa gente no habría sido contratada por ningún supermercado, no habría sido tomada como empleado por ninguna empresa de la economía tradicional. Sin embargo, la autogestión y las herramientas de la economía social y algunas políticas que no tenían que ver con el gobierno de la ciudad, les permitieron no solo reinsertarse en la sociedad, no solo vivir dignamente,
sino que no volvieron jamás a pisar un penal. Entonces, cuando hablamos de esa otra economía, estamos hablando de esta economía que da oportunidades. Estamos hablando de una economía que no deja gente en el camino. Si yo tengo $100.000 para invertir, de pronto veo que la cosa me va mal, despido a la gente, cancelo el contrato de alquiler, levanto los mangos que invertí y lo invierto en otra cosa. Los emprendimientos asociativos no tienen esa chance, porque además de poner el esfuerzo personal y el trabajo, ponen el nombre, que en los pueblos y en las ciudades, el nombre, la cara, es más importante, el honor es más importante tal vez que el producto. Entonces, por eso hablamos de otra economía. No inventamos nada con esto, simplemente tratamos de juntar varios conceptos y decir, miren, hay otra posibilidad. Y en esto de las políticas públicas, afortunadamente, el pueblo argentino le dijo chau al neoliberalismo, nos agarró una pandemia, bueno, Alberto asumió con una pandemia económica, pero después vino esta otra pandemia para la que nadie estaba preparado, ¿eh? Y lo vimos en lo que está pasando en Europa, y vimos como Donald Trump ahora dice, y lo que pasa es que sacaron la vacuna una semana después para joderme la elección. Digo, nadie estaba preparado para esto, pero así todo, hay un montón de incentivos a través del INAES y a través de el Ministerio de Desarrollo Social. Políticas concretas, políticas que generan, políticas públicas digo, no partidarias, públicas, que generan oportunidades. Entonces, esta otra mirada de la economía, si quieren tomemos un cachito el ejemplo de Entre Ríos. Ustedes son unos negros, ¿por qué no agarran la pala y se ponen a laburar? Después de lo de Entre Ríos, o mientras estaba la famosa, el incidente que se vio en cadena nacional, decía, dejen la pala y vuelvan a la villa. Digamos, este concepto medio loco, ¿no? De este sector que vive bien, ese 20 y pico, 30% de argentinos, que es anti, básicamente es anti, que denosta, que desprestigia, que tiene los medios de comunicación a favor, que crean sentido, la única forma que tenemos para derrotarlos en la batalla cultural tiene que ver con políticas públicas que demuestren que otra economía es posible. Miren, me tocó ser docente del Plan Fines. El Plan Fines es una terminalidad educativa para adultos, tratando de acercar el secundario al barrio, y no que el adulto tuviera que ir a hacer 5 días por semana a la noche en un bachillerato tradicional. Y aunque les parezca mentira, el Plan Fines mereció 6 tapas de Clarín. ¿Y cuándo se terminó la polémica? Cuando egresaron las primeras promociones y pudieron ir al terciario o pudieron anotarse en la universidad. Todos los emprendimientos, todas las políticas que incluyan, nos vamos a encontrar siempre detractores, enemigos. Entonces, por eso insistimos tanto en esta batalla cultural de primero entender por qué hablamos de otra economía, de entender que da herramientas inclusivas, de entender que no deja a nadie en el camino, de entender que la gente con esto vive, come, labura. Esto lo hacen con o sin el Estado. Con el Estado es mejor, es más fácil. Y dentro del Estado, tal vez el órgano estatal más importante y sobre el que hay que insistir son los municipios. Porque en la administración pública, el primer mostrador al que vos te acercás, si tenés un problema de salud, de seguridad, de lo que fuera, es la municipalidad. Y no siempre la municipalidad tiene la posibilidad de resolver jurisdiccionalmente algunos problemas. Pero vos te acercás a nosotros acá en la costa, tenemos un problema de seguridad, no le decimos a la gente, mire, vaya a verlo al ministro Berni. Nos tenemos que ocupar porque la gente se acerca a buscar una solución. Entonces se generan políticas activas. Y acá el INAES tiene una política muy piola, que son las mesas asociativas, donde se pretende sentar en un pie de igualdad al Estado Nacional, al municipio, a las organizaciones sociales, a las cooperativas, a los emprendimientos asociativos, para discutir las políticas públicas necesarias para ese lugar, que por ahí no son las mismas. Miren, no es lo mismo, les voy a decir este ejemplo y me lo van a entender perfectamente bien. Los remedios para nuestros problemas en el Partido de la Costa
no son los mismos que para el municipio vecino de Pinamar. Y nos separa una frontera geográfica. Pero la realidad de Pinamar es totalmente distinta a la realidad de la costa. Entonces, lo federal, lo interesante, es, ligado al concepto del desarrollo local, es constituir estas mesas asociativas donde se sienten todos a discutir las políticas públicas necesarias para consolidar estos espacios. Y en esto, los intendentes tienen un rol preponderante, fundamental. Si el Estado no se mete en la política económica de su distrito, por supuesto el Estado Nacional primero, ¿no? Pero si el municipio no apalanca el desarrollo de estas actividades, están condenadas a, no digo el fracaso, pero sí a un camino muy pedregoso, un camino muy difícil. Y también es un poco lo que nos estamos proponiendo desde los territorios de comprometer, porque también cuando hablamos de intendente estamos pensando en los intendentes del conurbano, no, estamos hablando de que la Argentina tiene 2.200 municipios y que a veces lo más grave y lo más fácil de resolver no está en el conurbano o en la costa atlántica, está en esa provincia de Santiago del Estero o de Chaco o de Catamarca. Y entonces ahí es donde los intendentes tienen que empezar, así como se nuclean en la Federación Argentina de Municipios para generar distintas políticas públicas de programas de obra pública, también estamos incentivando que se junten los intendentes para hablar de estos temas, porque si no saben qué pasa, yo le digo a Antonio lo que me parece a mí, le digo, mira, vos Antonio tenés que hacer lo que yo creo que vos necesitas. Y ahí la pifio. Yo lo que tengo que hacer es sentarme con Antonio, hacer un diagnóstico, discutir mucho y ver qué necesita, ver qué puedo hacer y en conjunto buscar esa solución. Digo, nosotros tenemos que, sin ofender a nadie, pero tenemos un presidente que dice que es el presidente más antiporteño. O menos porteño de todos. Y digo, nosotros tenemos que también en esto de la batalla cultural romper esa mirada centralista y porteña, porque eh, si nosotros lo vemos en forma federal, si entendemos que la realidad de los pueblos del interior no tiene nada que ver con la realidad de los municipios del AMBA. Nosotros acá en la costa a veces no nos enteramos que se murió el vecino de acá a la vuelta, pero sí sabemos y nos enojamos porque hay un corte en Corrientes y Callao. Y nos indignamos desde acá cuando capaz que no vamos hace 7 meses a Buenos Aires. Sabemos lo que está pasando, sabemos la temperatura y el alerta meteorológico que va a pasar en Morón, pero no sabemos que tenemos un problema en nuestro pueblo. Bueno, toda esta cuestión, que ustedes dirán que tiene que ver con la economía social y con la charla, tiene que ver con que tenemos que federalizarnos nosotros, empezar a deconstruirnos en esta cuestión de la mirada porteña, de la mirada centralista, para entender que hay 2.200 comunidades que son parecidas, pero distintas, que tienen problemas y que la solución no viene desde un señor sentado en un sillón, cómodo, calefaccionado, con lámparas LED, aire acondicionado y o calefacción, según la estación del año, que le dice, mire, para el pueblito de Charata Chaco hay que hacer tal cosa. Sino que lo que tiene que hacer ese funcionario es sentarse con el intendente, sentarse con la gente y discutir las políticas públicas necesarias. Por eso quería cerrar un poco esta parte de la charla diciendo, la economía social, la otra economía, la que incluye, la que tiene valores y principios, la que puede hacerse sin el Estado, pero es más difícil. Y nosotros estamos en una etapa, estamos saliendo insisto con esto, la tercera ola neoliberal que sufrió la Argentina, por lo menos en los últimos 50 años. Salimos o estamos en el medio de esta pandemia, y así todo, hay políticas públicas activas, porque tenemos un Estado distinto, un Estado presente, un Estado que se preocupa a nivel nacional, provincial, y esperemos que en muchos municipios, para llevar adelante estas políticas. Herramientas hay, financiación hay, la gente está esperando una respuesta y me parece que el desafío está planteado en este sentido. Como conclusión final digo, cuando hablamos de economía social nosotros somos medio fanáticos, por ahí nos entusiasmamos demasiado,
Pero cuando vos te metés en el tema de la economía social, te das cuenta que de verdad es otra economía, te das cuenta que hay una filosofía que la sustenta, te das cuenta que hay principios y valores que tienen que ver mucho con la ideología de los que estamos acá sentados. Ya leímos a Perón, hay que leer ese discurso que es larguísimo, que es pragmática, que tenemos que adaptarla a cualquier realidad del país, pero fundamentalmente que si lo entendemos bien, que si nos metemos en el tema, porque alguien podrá terminar de decir, estuvo muy buena, pero a mí qué me importa, si yo no tengo nada que ver con esto, pero si la entendemos bien, si nos apropiamos de estas cuestiones, de esta mirada por lo menos, vamos a ver que es filosófica, que es de respeto, que es inclusiva, pero fundamentalmente que está en el ADN de nuestra formación ideológica. Termino acá, así no se me duermen, y nada, Antonio, vos conducí si hay preguntas o si me quieren echar o sacarme del Zoom, lo que quieran. Tenés el micrófono cerrado, Antonio. Antonio, tenés el micrófono. Ahí está. Ahí abriste. No te escucho. ¿Ustedes escuchan? No se escucha, Ahora, Antonio. Ahora sí. Sí, ahora Sí. sí, perdón. No, digo, te cedo la conducción, Marcelo. Cabeza. Bueno, muchas gracias. Mirá, realmente un lujo el compañero, mi tocayo. Has hecho una conversación, has dado pie para una conversación, o se siente así, el lenguaje coloquial, ameno entre compañeros. Y para avanzar un poco más en esto, que en Pensar Argentina, a partir de advertir un poco que esas tres olas neoliberales nos han hecho mella, han penetrado en distinta manera en nuestro movimiento, en nuestro propio campo. De ahí la necesidad entonces de trabajar mucho con el pensamiento. Por eso el nombre de Pensar Argentina. También por esta convicción de que la pedagogía colonial nos ha introducido pensamientos que no son nuestros. Entonces, estamos más pensados por otros que por nosotros mismos. Entonces, en algún momento de esta pandemia, invitamos al compañero Mario Cafiero, que nos dio una extraordinaria charla, y bueno, pudimos introducirnos en esto que vos traés, que es tan necesario, la palabra, el pensamiento de Juan Domingo Perón, porque es evidente que el cooperativismo ha estado, digamos, imaginariamente, públicamente, incluso puertas adentro del movimiento, lo mismo que esa Carta a los Pueblos y Gobiernos del Mundo que vos mencionás de 1972 de Juan Domingo Perón, donde a lo sumo uno de lo que tenía como oídas es decir, y Perón se ocupaba de la ecología, ¿no? Y hay mucho en eso de qué es lo que él hizo con la ecología. Entre otras cosas, por ejemplo, crear la Secretaría de Medio Ambiente, nombrarla a Yolanda Ortiz. Bueno, concretamente, estos pensamientos que vos, te agradezco muchísimo esta lectura, porque a veces si vos lo decís por ahí, viste, no queda muy claro. La lectura textual dice, mirá lo que pensaba el general, miren compañeros lo que pensaba el general. Cooperativismo tuvo mucho que ver en la historia nuestra y después, digamos, no tuvo toda la ejecución, no tuvo toda la presencia y muchas, digamos, experiencias cooperativas fueron quedando, digamos, más conocidas por otras corrientes ideológicas, incluso internacionales, etc. Y entonces esta docencia, no sé si está mal o está bien usar la palabra, pero hay que explicar, hay que enseñar y hay que aprender. Y nos estamos reuniéndose acá un poco para eso, para aprender. Hay sí, una... perdóname, Sí, Marcelo, algunos hablan de la pedagogía de la inclusión a través de la economía social, así que sí está bien dicho. buenísimo, bárbaro. Y lo has mencionado también, incluso por ahí en alguna comunicación que hice, estamos hablando de, porque vos lo dijiste, de una forma de democracia participativa que tiene tan pocas herramientas y tan pocas formas de canalizarse. Vos decís, bueno, compañero, ustedes hablan de la democracia participativa. ¿Cómo se puede hacer? Y ahí vos lo estás explayando.
Se estaba comentando acá en el chat, que les pido que escriban por favor ahí las inquietudes, sobre la experiencia del Bauen. Hubo un par de comentarios, no hay mucha información, algunos dicen que está cerrado, otros que no saben qué está pasando, y me parece que por la imagen, por el conocimiento público que tuvo esa experiencia, bueno, por ahí vos podés hacer algún comentario o reflexión de cómo funcionó o qué ha sido eso y si hay algo para decir o si te interesa comentar algo al respecto. Eso como un primer tema que apareció. Sí, el tema del Bauen es para mí, y muchos compañeros de la costa que estamos acá, lo ponemos como una bandera, porque, bueno, creo que sí, todos conocen la historia del Bauen, bueno, había una gran estafa de la dictadura con el Banade y no sé qué, y quedó sin pagar y los empleados quedaron en banda y bueno, se organizaron asociativamente, después formaron una cooperativa. Y yo vuelvo a decir, resistieron y resistieron y pelearon y se capacitaron. Yo les pido después si querés, no, digamos ahí, sí, me desespero porque quiero contar un montón de cosas a la vez, pero digo, les paso a través de Antonio el testimonio, porque está en YouTube, del programa que hicimos con Raúl, para que escuchen de bocas de, una cosa es contarlo uno, otra cosa es que lo cuente la secretaria o la presidenta de la cooperativa, donde ella dice, yo era un cama y me tuve que primero capacitar mejor porque tenemos que brindar mejores servicios para poder competir, mentalidad capitalista, pero además me tuve que capacitar en ser dirigente cooperativa, porque a menudo pasa, saliendo del Bauen, ¿no? A menudo pasa que el productor sabe producir, nada más. Es bueno haciendo fideos, es bueno prestando servicios. Bueno, ¿de qué se trata una cooperativa? Que al buen productor de fideos o de servicios o de mermelada o de lo que se te ocurra, se suma otro que no tiene ni idea de lo que es hacer fideos o dulces, pero que le pone la cuota de llevar los papeles, la cuota de necesaria en cualquier emprendimiento de lo que tiene que ver con la comercialización, con la publicidad. Y esto no podemos dejarlo librado a que te lo haga un tercero, porque si no, de vuelta, estamos generando un grupo de gente que termina siendo explotada por una empresa capitalista. Pero lo del Bauen, sí, lo del Bauen en este momento está en esa zona gris, ni muerto ni vivo, ni dormido ni despierto, a la espera de que, bueno, se aclare un poco el panorama a nivel nacional y se pueda volver a reflotar. Han perdido mucha gente en el camino, han tomado otra, pero de verdad, si les interesa más que lo que yo les pueda contar y más allá de las noticias que uno puede encontrar en las redes, no lo busquen en Clarín, obviamente, es una obviedad decirlo, pero tengo que decirlo. Les paso el link a través de Antonio para que escuchen el testimonio de la protagonista. Y así lo Y podemos compartir también, difundir. claro, claro. Y el de Claudio Castaño, que tiene que ver con... Le paso los 6 programas, los 8 programas, total Raúl no se va a enojar que está por ahí, y se los fuman todos porque todos los programas tienen un testimonio, digamos, de una experiencia local chiquitita, una experiencia grande. Hasta tuvimos una videoconferencia con uno de los gerentes de Mondragón. Nosotros con Raúl decíamos, ¿cómo cornos esto de la videoconferencia? Bueno, lo pudimos sacar y lo pudimos tener. Y por ahí algo que me olvidé de mencionar y que también tiene que ver con nuestras raíces y con esto que vos decías de Marcelo, de lo precursor que fue Perón. Y yo decía, además de esto, somos pragmáticos. ¿Por qué? Porque también le adosamos dos cuestiones que son absolutamente transversales a los emprendimientos asociativos. Y son dos conceptos también filosóficos. Uno es poder popular. Entonces, cuando vos decís poder popular en el instituto, se le paran los pelos a los directivos, porque están pensando que por ahí le vamos a dar armas a la gente y qué sé yo. Pero poder popular tiene que ver con... espérenme que se me mezclaron los papeles acá. Con la convocatoria. Si se fijan en la convocatoria, decía una mirada distinta, no, es un apunte mío,
bueno, no lo voy a encontrar, pero le buscamos un sinónimo a poder popular que es construcción, construcción de ciudadanía, construcción de institucionalidad. La democracia participativa es un sueño que algunos tenemos, que alguna vez nuestros diputados y senadores se equivoquen y cambien la Constitución y el artículo 23 de la Constitución Nacional diga, en vez de decir el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, diga solamente, le agrego una cosita, con sus representantes. Ustedes saben que cuando se modificó la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1994, se agregó un artículo transitorio que decía que la Ley Orgánica Municipal de los que rige para los 135 municipios, debía modificarse para incorporar formas de democracia participativa. 1994, ayúdenme con los números, al 2020, 26 años, ni se tocó. Entonces, hay mucho chamullo en la dirigencia política y por eso creo que es desde abajo hacia arriba donde se vuelve a construir esto. Y estos dos conceptos que yo les decía, uno tiene que ver con el poder popular. Es cuando vos votás a un intendente, vos lo que le estás dando, o a un gobernador, a un presidente, vos le estás dando poder. En el caso del presupuesto participativo, que lo elaboramos con Antonio, con Ricardo, en algunos municipios, decíamos, miren, ¿qué hace el intendente con ese poder que ustedes le dieron con el presupuesto participativo? Un pedacito de ese poder te lo devuelve y te dice, discutamos juntos qué obra necesitamos en tu barrio. ¿Sí? Entonces, este mismo concepto del poder popular es que la dirigencia entienda que puede construir mejor con la gente y no pensando mesiánicamente desde un sillón, ¿qué cosas hago buenas para la gente? Que también el término gente está bastante, ¿no? Nosotros decimos pueblo, porque si no terminamos como Viviana Canosa, gente como gente decente. Y el otro concepto importante que cruza esto y que tiene que ver con algo que es para ahí medio nuevo, para la tradición del peronismo, dijimos poder popular y también hablamos de educación popular, Pablo Freire. ¿Por qué hablamos de educación popular? Porque Freire basa rápidamente en la pedagogía del oprimido, basa todo su accionar o toda su pedagogía en el saber del otro. Él desarrolló un plan de alfabetización donde en 15 días los campesinos analfabetos aprendían a leer y escribir. Y sí que el tipo, y estamos hablando de cuando no había internet, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque toda su pedagogía se basaba en el saber del otro. Y en los emprendimientos de la economía social o en los emprendimientos asociativos, hay que basarse en el saber del otro, desde todos los puntos de vista, desde los que integran el emprendimiento. Una vez poníamos un ejemplo, me invitaron a participar en una cooperativa de costureras, y yo agarro una aguja, me pincho un dedo, no puedo pegar un botón. Ahora, ¿puedo colaborar con ellos? Sí, porque tengo una camionetita y puedo hacer el reparto, ¿no? Entonces digo, vamos construyendo redes. Y además, eso entre los integrantes del emprendimiento. Y desde el Estado, o desde las instituciones que a veces fomentan, sobre todo las grandes cooperativas de servicio, que son monopólicas y muy poderosas, y tienen un fondo de capacitación cooperativa, lo que le tenemos que hacer ver es que, de vuelta, no es lo que lo que la cooperativa monopólica cree que yo necesito, sino que trabajar sobre lo que nosotros venimos haciendo, porque en eso que nosotros venimos haciendo está nuestra historia, nuestros saberes, nuestra cultura, nuestros valores, y eso justamente es lo que cruza horizontalmente a todo lo que estamos hablando, poder popular y educación popular. No es educación para todos, no es un eslogan macrista, educación para todos. Educación popular es una filosofía, es una pedagogía que se contrapone a Piaget, los que han estudiado o son docentes, no está mal lo de Piaget, pero este es latinoamericano, es un pedagogo latinoamericano. Es apasionante la historia de Paulo Freire, cómo fue generando esa pedagogía, esas conclusiones, para entender que el mejor pedagogo es aquel que saca lo mejor de vos y lo logra poner en valor para aquello que vos querés hacer. Y entonces me parece que esto es muy aplicable y nuevo, básicamente nuevo,
en la filosofía con la que los peronistas miramos esta realidad. Porque en definitiva, si hablamos desde el punto de vista del gobierno, es gobernar con la gente, con el pueblo, no para el pueblo, es con el pueblo. Uno gobierna para el pueblo, pero lo puede hacer desde una lógica. Gobernar con el pueblo significa abrir la puerta de la participación y vos decís, buenísimo, me reúno 3, 4 veces, pero cuando vos abriste la puerta del gobierno para la participación, esa gente a la que vos convocás viene con una soldadora autógena y si la puerta es de hierro te la suelda, queda abierta, si es de madera te la clava y queda abierta, no la podés cerrar cuando vos querés. Entonces, esto es lo importante, insisto, de esa batalla cultural que tenemos que dar. La gente tiene, nuestro pueblo tiene derecho, tiene derechos y los tiene que hacer valer. Y entonces no es una manifestación anticuarentena terraplanista contra el chip de Bill Gates en el obelisco. Estamos hablando de que la gente tiene derechos y que tiene que organizarse para exigir esos derechos. Y buena parte de los derechos que le tiene que exigir el Estado es devuélvanme el poder que me sacaron, denme las herramientas que necesito, no más asistencialismo. Eso es peronismo. Y eso tiene que ver con los principios y valores de la economía social, aunque seguramente Coragio, no sé ni qué ideología tiene, pero no creo que lo hable desde el punto de vista del Partido Justicialista o del Movimiento Nacional. Pero mira cómo van cuajando, cómo vamos encontrando puntos de coincidencia para pensar esta otra economía como una cosmovisión, como una mirada distinta. Algo emocionante que hemos visto estos días, que es inentendible para el que no se mete en el tema. ¿Cómo es que este indio aymara, destituido en Bolivia, que apenas se le entiende cuando habla, lo destituyen, tiran la huipala y vienen con la Biblia, como los conquistadores en 1492, y solo un año después es recibido? Ustedes vieron lo que fue la manifestación ayer en Bolivia, impresionante. ¿Por qué? Porque hay una cultura que se puso en valor. Por primera vez, Bolivia tuvo un presidente que alguien lo dijo, no me acuerdo ahora, un funcionario nuestro nacional. Por primera vez Bolivia tuvo un presidente que se parecía a Bolivia. Eso que es maravilloso, el Estado plurinacional, la huipala, la ceremonia institucional, la ceremonia de asunción con los rituales de los pueblos ancestrales. Nosotros no tenemos esa suerte, porque somos todos hijos, nietos de inmigrantes. Bueno, tenemos que construirlo. ¿Y cómo lo construimos? Porque somos si digo crisol de razas, no voy a ser muy original, pero tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia y ponerlo en valor con lo mejor de tu historia, Antonio, y con lo mejor de tu historia, Carlos Martínez, y entre todos vamos a discutir, tenemos que discutir y tenemos que construir, porque de esto se trata. Si no, lo más fácil es ponerte un kiosco. Sin duda que es más fácil. Pero entonces soy uno más de los tantos que está en esa lista que le importa un comino el que le pasa al lado. Estos procesos son más trabajosos, sin duda, tienen muchas más dificultades, sin duda, son mucho más discutidos, sin duda, pero el éxito, una vez que eso prende y que empieza a caminar, no lo para nadie. Perdón, mira que me entusiasmo y... Muteame, Antonio, por favor, porque... No. Hombre acostumbrado al micrófono. Mira, voy a aprovechar para leer un par de aportes que han hecho acá Sí. en el chat. Me parecen muy interesantes. Pipo Guernet, Lealtad 21, dice: las asociaciones civiles son las que en gran cantidad trabajan la economía social. Se lograron 3 leyes provinciales y una nacional para ayudar a sostener la economía social, que tendría algún día que ser política de Estado y tener un área ministerial. Y Bueno, NIRVA... perdóname, para contestar ese punto, Dale. Vamos de a una entonces. es cierto que la forma más simple que había hasta el nuevo Código Civil era la Asociación Civil sin fines de lucro, que ahí, digamos que tiene un estatuto que vale para el club de fútbol del barrio como para la sociedad de fomento, solo cambia el objeto social. Ahí pudimos, los que tenemos esta mirada, abroquelarnos desde una institución para tener personería.
lo bueno de las simples asociaciones ahora, que no casualmente nadie le está dando bolilla, no es casual, o por lo menos durante 4 años no le dieron y ahora esperemos salir de la pandemia, pero son esos lugares que yo le llamo de resistencia, de lucha, de pelea y de construcción. Y sí, coincido absolutamente en los logros que han obtenido porque eh, alguien dijo, solo la organización vence al tiempo. Bueno, organizarnos también es parte de la construcción y de ese cambio cultural que tenemos que hacer. ¿Para qué me voy a juntar con vos si yo puedo yo solo? No, no. Si vamos juntos, es más fácil. Léelo de Nirva porque después toma represalias conmigo. Nirva, entonces vamos a leer. Me hospedé en el Bauen en su esplendor y también cuando ya era una cooperativa. Y realmente me duele todo el esfuerzo de esos trabajadores y al final perder su fuente de trabajo por lo que tanto pelearon. Sí, yo te digo que en esto que estamos hablando, mira que el gobierno anterior a... Yo ya no quiero discutir nombres en lo personal porque son lo mismo, por más que ahora se hagan algunos moderados, son lo mismo. Me gusta discutir modelos ideológicos. Una de las cosas más atroces, y mira que han hecho muchas cosas atroces, desde lo económico, desde lo social, pero así como cosa simbólica, la destrucción del Bauen fue una de las cosas más simbólicas que hizo el gobierno neoliberal que tuvimos, porque era la bandera más brillante que tenía la economía social, popular y solidaria. Era el ejemplo, era como dice Nirva, era donde vos te hospedabas, ibas a Buenos Aires y era un hotel barato, pero también por ahí podías participar de un congreso de un sindicato o en un congreso de educadores. Matar al Bauen fue un símbolo, no es casual. No es que lo hicieron porque, bueno, ¿qué me importa? Son cooperativistas. Fue matar un símbolo. Y esto es lo más grave, porque nosotros siempre decimos en el municipio, vos podés clausurar un comercio, pero si clausurás Coto, a la pucha. ¿Viste? Es bravo. Bueno, lo que hizo Larreta y Macri con esto fue criminal, desde el punto de vista del desarrollo de la política pública que se venía llevando adelante con el Hotel Bauen. Y ojalá que se pueda reflotar. Ojalá que se pueda reflotar. También hasta incluso como un relanzamiento simbólico de un Estado presente que apuesta a este tipo de emprendimientos y de políticas. Y hoy vos mencionabas a Mario, la verdad me olvidé que quería decirlo al principio, lamentable la pérdida porque, nada, si vos mirás la historia del peronismo hay muy poquitos, digamos, no hay tantos que resistan un archivo como lo resistía Mario. Y refundó el INAES y lo puso en movimiento. Y nada, murió peleando. Que es lo mejor que le puede pasar a un peleador de estos temas, ¿no? Si te toca, Así es. obviamente. Así es, así es. Es así. Bueno, creo que está planteado un tema muy importante acá, que es el de la organización. Seguramente que es imposible no tocarlo, o sea, es tal vez un movimiento al cooperativo que va generando también su teoría y así te habrá pasado también a vos, ¿no? No solamente de nutrirte de muchos autores, incluso del general, sino de ir produciendo el propio pensamiento al compás de lo que va sucediendo, como esta compañera que vos nos vas a compartir. Yo diría que todos esos programas, si no entendí mal, que los hiciste vos, acá en el grupo hay algunas radios, digamos, hay compañeros que tenemos algún programa o algo, ese material se puede disponer y hacer la difusión, que es una forma de organización, ¿verdad? Sí, 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 cómo no. Sí, es un programa que hicimos con Raúl, que lo vi que andaba, no sé si se desconectó. Raúl Castro, un compañero que está a cargo de la diplomatura de la costa que les contaba al principio, y también es parte de una experiencia que hizo la Cooperativa Territorios en Desarrollo, justamente en una radio cooperativa. Cerraba por todos lados. Y nosotros a veces, viste, terminábamos con Raúl diciendo, ¿cuántos nos habrán escuchado? La ¿No? pregunta de Porque, siempre. La claro, era pregunta. un curso. Entonces, la primera clase, el primer programa,
nos quedamos con esa duda y dijimos, bueno, vamos a dar un mail para que la gente se conecte y responda a las consignas. Bueno, gente de Berazategui, gente de La Plata, gente de Ayacucho, gente de... Porque esta radio cooperativa tiene, ustedes visualicen el Partido de la Costa, donde empieza el mar argentino, hay mucho campo alrededor, mucha zona despoblada, pero la radio tiene 400 kilómetros de alcance a la redonda. Llega hasta la puerta de Mar del Plata, no adentro. Entonces, claro, se enganchó mucha gente. Y dijimos, bueno. Pero yo, total, no nos escuchan. Yo, pero ustedes están locos, van a hacer un curso de economía social que no le importa a nadie en una radio cooperativa que no escucha a nadie. Bueno, sin embargo, ya te digo, hubo gente que pudo llevarse su diploma, pero además lo subíamos a YouTube y lo militamos el tema, porque esto no es esperar que el otro se dé cuenta. También es parte de esa batalla cultural. Militar estos temas significa, che, la economía social no es el mantero, no es el trapito, no es el que le dan el plancito para que no joda. La economía social es otra, es una, te diría, si me permitís una exageración personal, una forma de vida, una mirada de la vida. Por eso lo comparaba con lo de Bolivia, ¿viste? Ellos tienen una cosmovisión sobre la vida. Bueno, nosotros también tenemos una cosmovisión. Y la peleamos, y la peleamos. Acá una compañera pide por favor que te refieras a economía social, economía tradicional, ley de góndolas, alguna posición o reflexión. También aportan el nombre de Alejandro Rothman, no sé si querés comentar algo. No, yo respecto de la ley de góndolas, digo esto, por definición personal. Las leyes son instrumentos, y doy siempre el mismo ejemplo. Un martillo es un instrumento. Yo lo puedo usar para construir la cuna de mi hijo o para matar a un tipo. Y es el mismo martillo. Los que me conocen ya se aburren con este ejemplo, pero bueno, no tengo otro. La ley de góndolas es muy buena, es muy, muy buena, pero se empezó por arriba y tal vez no había otra alternativa. Entonces, cuando vos vas a Coto, acá a Mar de Ajó, y vas a la góndola de los lácteos, es todo Mastellone. Desde la primera marca, que ahora vienen, viste, 1, 2, 3, 4 con distintos códigos, tenés que ir con un traductor para entender qué leche vas a tomar. Y está la Armonía, que es la más barata. Y allá en un costadito están los cartones de leche de esas marcas que nadie conoce. Si se aplica la ley de góndolas en Coto, por ejemplo, voy a hablar de la experiencia de mi localidad, cada cual puede tener su experiencia, va a obligar que Coto tenga todas las marcas. El asunto es, ¿puedo en este estado de cosas, en este estado de situación en la que hoy estamos viviendo, donde se juntan a cenar en AEA y con la copa de brandy y el habano deciden, por ejemplo, que el dólar está muy barato y que hay que devaluar y que el gobierno nacional tuvo que hacer una pulseada, tuvo que resistir un embate enorme de los manietos, bueno, todos estos fenómenos dueños del poder? ¿Estamos en condiciones hoy de poder obligar a estos monopolios a aplicar la ley de góndolas? Creo que hoy no, pero sí es importante tener la ley, porque en algún momento esto va a pasar, porque la pulseada se la ganamos, porque después se tuvieron que sentar con Martín Guzmán, y Martín les dijo, acá gobernamos nosotros, muchachos, no me vengan a hablar de que ordenen la política. Y este proceso de reconstrucción que lentamente la Argentina va llevando adelante de la mano de Alberto, Cristina, de Axel y de los intendentes. Hoy festejamos todos que, el lamento de María Eugenia Bielsa, que es un excelente cuadro político, pero que un intendente como Ferraresi haya asumido un cargo importante. La lógica del intendente es laburar todo el día en lo cotidiano. Bueno, vamos a tener otro ritmo. Digo, cuando el gobierno y la Argentina empiecen a caminar, la ley de góndolas va a ser una herramienta importantísima, importantísima, porque hoy en ese supermercado chino donde yo compro, la cerveza artesanal producida no está en la misma góndola que Brahma y Quilmes, está en otra góndola. Entonces sí, cuando esté aplicada la ley de góndolas y tengamos el poder
Nosotros tenemos el gobierno y estamos construyendo poder. Es muy parecido el proceso, salvando las enormes distancias, de cuando asumió Néstor. Tenía el gobierno, no tenía el poder lo fue construyendo, a punto tal que, diría González Fraga, les hicieron creer que con un sueldo podían tener. Mirá hasta dónde nos lo hicieron creer que vivimos 12 años bien. Bueno, en este proceso de reconstrucción la ley de góndolas va a ser una herramienta fundamental para romper los monopolios, porque pongámonos a pensar lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ahorrar plata cuando la plata no nos alcanza? Cortamos el cable, ya no tenemos internet. ¿Qué nos queda? ¿En qué podemos ahorrar? En la comida. Y entonces estos tipos te fijan los precios de la comida. Y entonces la ley de góndola, de vuelta, es efectiva, pero es muy efectista, es muy simbólica. Es decirle a los dueños de poder, muchachos, córranse un poquito, porque acá tiene que estar la leche Cotar. Yo consumo leche Cotar. ¿Saben qué es Cotar? Cooperativa de Tamberos. Yo no tomo leche, digo, en casa se compra la leche Cotar, el yogur Cotar, todos los lácteos son de Cotar. Bueno, tengo la opción. Y cuando lo cuento me dice, pero ¿dónde lo conseguís? En el almacén del barrio. Y es más barato que la Serenísima. Y es más rica, y es más sana. Quiero decir, la ley de góndolas, insisto, es una herramienta. Hay que aplicarla en el momento justo. Mauricio Macri nos dejó, ya teníamos un poder concentrado importante en el 2015. Bueno, este tipo les ha dado todo lo que pidieron, por lo tanto hoy la concentración económica es mucho más fuerte y también los embates desestabilizadores, de la pulsada contra el dólar y demás, son fuertes. Entonces, bueno, cuando esto se calme y entiendan, porque otra cosa que dice Perón en ese discurso, nosotros no venimos a combatir ese 5% que se lleva todo el ingreso. No lo venimos a combatir. Venimos a fortalecer el otro 95%. Nosotros planteamos lo mismo ahora. Yo no quiero que cierre Coto en Mar de Ajó. Lo que quiero es que los supermercados tengan en Coto, Disco, cualquiera, Carrefour, cualquiera, que se atengan a la ley y que me den la opción de poder comprar. Y en ese contexto, los productos de la economía social también pueden entrar. Y entonces, fíjate qué importante es la ley de góndola. Ahora, si por ley se pudieran resolver los problemas mágicamente, como dijo alguien, hagamos una ley para que seamos todos felices. Entonces, la ley es una herramienta, ¿viste? Un objetivo a cumplir. Bueno, la tenemos. Con Macri no se pudo, ahora la tenemos. De a poco hay que ir construyendo ese poder popular que fortalezca al poder político para que les imponga a los monopolios la aplicación de esa ley de góndolas para que vos puedas tener variedad, para que puedas tener competencia de precios, pero para que además nuestros productos regionales puedan estar ahí. Nosotros tenemos una cooperativa de pescadores artesanales y la verdad que es importantísima. Está diseñada para los 4 momentos del año que tiene la pesca. No los voy a aburrir con esto. Pero hasta está pensada para exportar pescado. Pero antes que exportar pescado, cuando no me acuerdo dónde está la que iba a venir a Santa Teresita en estos días. Acá ¿Está por ahí? estoy, Gaby. Gaby, cuando vayas a un restaurante y pidas pescado, te van a vender merluza. Y nosotros tenemos se llama variado costero, pescadilla. Cuando voy allá, como los pescados de allá. Claro, entonces antes de pensar en exportar, lo que tenemos que pensar y lo que estamos haciendo es llenar o por lo menos convencer al restaurante de que le compre el pescado, el pescado al productor local, pero además no la merluza, sino la pescadilla. Yo los invito, si pueden, hagan la prueba, cómanse un filete de merluza y cómanse un filete de pescadilla. Cómanse un filete de merluza y cómanse un filete de gatuso, que es el tiburón chiquito. Y después hablamos. Entonces, esos son los desafíos que tenemos. También es una cooperativa y de vuelta, el rol del Estado implica no solo ayudarlos a armar la infraestructura, sino después ayudarlos a comercializar. Entonces, es el Estado en conjunto con la cooperativa
quien tiene que seducir al comerciante local, lo trajimos a Daniel Arroyo a hacer una jornada de economía social con estos temas, y después nos fuimos a almorzar en el año 2006, y el tipo quería comer pescado. Y me pasaba una vergüenza bárbara porque fuimos a un restaurante y dijo, mire, tengo merluza, y no sé qué nombres le dio de pescados. Y veníamos a hablar de la pesca artesanal. Entonces también hay un cambio cultural que debe darse. Yo estoy hablando de un cambio cultural así, digamos, a nivel nacional y desde lo que podemos hacer. Pero mismo la población del Partido de la Costa tiene que darse ese cambio cultural y si va a un restaurante, no, pedite el lenguado del Roquefort, que está buenísimo. Pero que en la carta también digas pescadilla a la vasca. Porque entonces no solo estás comiendo un buen producto, estás ayudando a que gente que se mete toda la mañana, llueva, truene, no importa, se mete en el agua, no pescan con arrastre, es una red, se pinchan los dedos, se mojan, se mueren de frío, bueno, a que esa gente pueda laburar cada vez más. Por eso que el cambio, por ahí, discúlpeme si empecé a mezclar todo, pero es cuando me entusiasmo. Por eso que el cambio es en todos los frentes, es en la política, es en la mirada, es desde mí hacia el otro, es convencer al otro, es militarlo este tema. Me parece que es un desafío importante hasta desde el punto de vista político. Hoy que se discute tan poco de política y que se discutían carpetazos, discutir estos temas me parece que hasta como una herramienta militante importante, ¿no? Sí, es importante, quería decir que, bueno, no sé si hay un otro compañero, Marcelo, pero digo, vos dijiste una cosa que para mí es vital, y lo trajiste con el ejemplo del empleado medio que se puede comprar esto y comprar el otro, y después resultó que el empleado medio en realidad también votó a Macri porque en realidad construimos más consumidores que ciudadanos capaces de poder hacer estas diferencias. eh, y a mí me parece que ahí está una fortaleza importante que tiene la economía social y que tiene la educación popular y que, digamos, que se puede construye colectivamente y dejas de construir consumidores para construir ciudadanos que son capaces, por supuesto, no solo de organizarse, sino de hacer sus propias luchas y poner en valor lo que está. Y por eso, para mí, es tan importante esto que también que empieza en lo territorial, tal vez en lo más chiquito, lo más ínfimo de lo territorial, incluso en un barrio, digamos. A mí me parece muy positiva la experiencia del Bauen, pero de las dos experiencias me quedo con la del compañero preso, ¿me entendés? Me quedo con el privado de libertad que salió y armó cooperativa y sus compañeros presos trabajan en la cooperativa y se pudo hacer una red y pudo salir de un circuito al que estaba destinado ya de antemano y rompió ese circuito al que lo habían destinado y lo destina nada más y nada menos que la misma sociedad, los mismos gobiernos, ¿no? Entonces, me parece que de eso también nos hablaba Perón, por eso somos peronistas y no cualquier otra cosa, digamos, si no seríamos progres, pero Claro. nos gusta más ser peronistas, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, digamos, por qué Evita, porque tenemos que empezar en Evita, que te daba la máquina de coser, ¿viste? Porque es una forma de que la mujer también se independizara, digamos. Hay un montón de cuestiones ahí, construyera su propia forma de ganarse la vida, ¿no? Y saliera de lo alcalde de su marido y de la violencia económica, ¿no? Que después Cristina Marta está pidiendo la palabra. Y mira, Perdón. perdóname, Gaby, que vos hablás de Evita. Hoy estaba buscando algún material para charlar con ustedes y Evita impulsa que en el primer y el segundo plan quinquenal, que el primer gobierno y el primer y segundo gobierno de Perón, se incorporen políticas activas para el cooperativismo. Y además incorporan de la mano de Evita, o por lo menos ella como impulsora, un concepto que hoy resulta extraño, que es el cooperativismo escolar. Que hubo muchas escuelas cooperativistas, o sea, muchas escuelas bajo la forma de una cooperativa,
y hoy es una figura extraterrestre, básicamente. Es más, si vos planteás, vamos a armar una cooperativa para hacer una escuela, todos están locos porque o es la pública o es la privada. Entonces, qué loco que tengamos que volver a tomar las banderas de hace 70 años. Pero qué bueno que tengamos un punto de referencia en el cual mirarnos hacia atrás para retomar esas banderas y actualizarlas. Y lo del Bauen, vos tenés razón, acá digamos, yo resaltaba el Bauen por lo emblemático, ¿no? Pero es más importante tal vez lo otro. Acá en la costa también empezó una cooperativa, un emprendimiento asociativo parecido, con gente que había estado en contexto de encierro, y están ya, la terminaron de armar una cooperativa, se han integrado otros sectores que reciclan plástico. Vamos a lo chiquitito. Y en Santa Teresita, justamente, ¿no? Entonces pusieron los puestos verdes, la gente va a tirar las botellas. Ya sacaron de circulación 15.000 kilos de plástico. 15.000 kilos de plástico. Piensen lo que pesa una botella de gaseosa vacía. Pesa gramos. 15.000 kilos de plástico que si no se hubieran reciclado, ¿sabe dónde estarían? En el mar. Y no en la costa, adentro. Y entonces todos los días nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en microplástico, ¿no? Esto es para otra charla, pero yo creo que esto, Daniel Arroyo define el desarrollo local como ese proceso que es de abajo hacia arriba. Y yo creo que todos estos procesos de construcción colectiva son de abajo hacia arriba. Entonces hay que partir de esa experiencia de los muchachos de Santa Teresita, de los pescadores artesanales, de un emprendimiento que finalmente se frustró, que se intentó hacer acá, un emprendimiento asociativo de acompañantes terapéuticos, desde lo chiquito, y después hacer la red, y la red se enreda con el municipio vecino, y por ahí la pegás con una radio cooperativa. Y entonces esto es un proceso. Yo estoy seguro que no tengo 57 años, no voy a ver los resultados, pero quiero quedarme con la tranquilidad que hice lo posible para que mis hijos, los hijos de mis hijos, puedan vivir con otra cultura productiva, con otra manera de mirar la realidad económica. Por supuesto, si fuera fácil, no lo estaríamos discutiendo. No es fácil esto, pero hay que hacerlo. Y esa creo que es la batalla cultural. Mira, vos decías, creamos consumidores, y uno de los errores más lindos que cometió Cristina, en mi criterio, fue un error político, pero hermoso error político, fue universalizar los planes. ¿Por qué? Porque vos te tocaba el plan Progresar, estabas estudiando, cumplías los requisitos, ibas al ANSES, a una oficina, te atendía un empleado que vos no conocías, llenabas un formulario y te depositaban la guita. Es hermoso, desde el punto de vista ideológico, eso es crear poder. Ahora, vivimos todavía en la cultura de la política tradicional, no vimos qué mano te lo dio. La gente se lo apropió y dijo, no le debo nada a nadie, es mío. Y ahí creamos consumidores. Entonces, a esa acción, a ese error, esto como yo lo defino, error hermoso de Cristina, hay que agregarle militancia política. Totalmente. No partidaria, generar conciencia social. Yo era profe de Fines y me decían, profe, si cambia el gobierno nos van a sacar Fines, ¿no? Y digo, no está por ley, así que es probable. No, va a ver que no se van a animar. Y Fines quedó en la provincia de Buenos Aires nada más. El resto del país desapareció. Y todo el mundo dijo, uy, qué macana que nos mandamos, pero yo siempre termino esta charla con un chiste. Voy al peluquero, el tipo me corta, me pone el espejito y le dice, ¿le gusta así o más largo? Y ya me lo cortaste. Totalmente. Hay otra pregunta Muy acá. buena. Otra pregunta, Luis Arteaga. ¿No se puede abrir la red y comercializar en forma directa, minorista, la pesca artesanal y uniendo, promover ese tipo de consumo con programas alimenticios saludables en las escuelas? Bueno, ya iríamos cerrando, ¿no, Antonio? Sí, le contesto a Luis. Nosotros Dale. tenemos una... Ahora viene la parte del autobombo, permítanme un cachito, un minuto nada más. Adelante. En 1994 presentamos un proyecto de ordenanza, y yo era concejal en el milenio pasado, y ahora ya termino en este milenio, una ordenanza que se llama de primera venta, donde
es medio largo, pero básicamente se estableció una bajada náutica donde bajaba el pescador y a través de una reglamentación salía el pescador artesanal, no con red de arrastre, entonces salía con el tramallo, digamos, imagínense un tramallo largo. Y la gente estaba esperando ahí, y teóricamente ese pescado iba al puestito que tenían, donde lo fileteaban, lo cortaban, y la gente iba a esperar al pescador y le decía, quiero ese, no, el que coletea, el de al lado, el más negrito. Entonces, es eso. Establecimos un primer contacto sin intermediarios entre el laburante y el que compraba. Tanto que nos pidieron permiso si podían tener un freezer. Y el secreto de la primera venta es sinónimo de pesca del día. El pescado que no vendiste hoy no lo podés vender mañana. Entonces le dijimos, no pueden poner freezer. No, dice, lo que pasa es que hay gente que le gustó tanto que antes de irse nos encarga 3 kilos de pescadilla. Bueno, entonces con algunos controles bromatológicos sí, les autorizamos a que tengan ese plus adicional del turista que se iba y se llevaba pescado que no lo conseguía en la pescadería en Buenos Aires, un pescado aguachento, de cámara y demás. Y con las huertas comunitarias que hacíamos, enfrente del puesto de primera venta, vendían verduras orgánicas. Todo esto se interrumpió, lo de la verdura orgánica. Los puestos de primera venta todavía, algunos siguen funcionando porque ya evolucionaron a una cooperativa que procesa y elabora. Y también se le vendió la cooperativa, no la pescadería monopólica, la cooperativa le proveía pescado al consejo escolar del distrito para que forme parte de la dieta de los comedores escolares, digamos. Ahora está con esto de este año con la pandemia, está todo parado, obviamente, pero sí se va a retomar cuando esto termine. Y que también eso, fíjate Luis, gracias por la pregunta, porque a veces pasa que estas cosas buenas que pasan, estas buenas ideas que se ejecutaron, cambia el funcionario y se fueron las ideas. Entonces hay que darle también el marco legal para que se conviertan en políticas públicas. Porque la política pública, por más que cambie el gobierno o cambie el funcionario, como la sociedad se empoderó de esa política pública, te la va a exigir. Y es muy difícil que el funcionario nuevo diga, no, pará, tengo todas las escuelas pidiéndome pescado local, bueno, volvamos a la cooperativa. Esto también tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad y el poder popular que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te vamos a ir liberando. Hemos disfrutado Yo tengo mucho. permiso hasta las 10 de la noche, si quieren, yo no tengo problema. Bueno, tenemos 2 horas más, Antonio. Como quieran ustedes, no tengo problema. Excelente, Marcelo. Cuando vaya te voy a ver. Dale, contémonos. Vamos a hacer unos cuantos que nos gusta mucho el pescado fresco y bueno, nos vas a guiar ahí. Pescadilla, la conozco la pescadilla. Sí, es muy sabrosa. Miren, no tiene fama para nada, pero la vamos a hacer popular. Hoy estamos con un conflicto, Sí. con el municipio de General Lavalle, que tiene un puerto provincial y tienen barcos chicos, pero que pescan en parejas y con arrastre. Eso después de mucha lucha conseguimos que a los pescadores artesanales le extienda a la provincia pescar hasta la milla 5. Como se terminó la zafra de Corvina Rubia, el intendente general Lavalle no tuvo mejor idea, ya lo había hecho en 2018, lo volvió a hacer ahora, de pedirle a la provincia que deje a esos barcos comerciales arrastrar en la milla 3, de la milla 3 a la 5, que es donde está el pescado. Entonces presentamos un proyecto de resolución bastante ruidoso. Yo tengo un club que se llama Haciendo Enemigos con Marcelo Pavca. Pero bueno, mirá cómo habrá sido el impacto de un proyecto de resolución, que es simplemente una expresión política del Consejo Deliberante, que a 2 días de haberlo presentado y difundido, mañana el intendente de Lavalle convocó una conferencia de prensa, intendente, concejales, patrones pesqueros y armadores para respondernos, o para responderme, no quiero ser tan egocéntrico. Porque lo que está en juego acá es, de vuelta, ¿no? Nosotros hablamos que la economía social cuida el medio ambiente. Los pescadores artesanales ponen redes
el pescado pasa y se engancha. En cambio el arrastre levanta lo que venga, levanta peces adultos, peces juveniles, depreda el medio ambiente. Entonces ahora estamos en pie de guerra con las 3 asociaciones de pescadores artesanales para resistir, que ya sabemos que la provincia no lo va a autorizar, pero para resistir este intento, hay que aclarar que el intendente de la Valle es amarillo, no es ni bueno ni malo, es de otro palo, para que entienda que no puede resolver su problema de desocupación destruyendo el recurso. Yo decía hoy en una radio, es como el ejemplo de una vaca, ¿viste? La vaca lechera vos la ordeñás, te da leche, bárbaro, pero la tenés que alimentar. Si vos le sacás leche y no la alimentás, la vaca se muere. Si les permiten arrastrar dentro de las 3, de la milla 3 a la 5, para que ustedes se den una idea, cada milla náutica son casi 2000 metros, nos quedamos sin recursos. Entonces el que viene a Santa Teresita o a Mar de Ajó o a San Bernardo a pescar deportivamente no va a tener, no va a haber nada, va a bañar almejas. Y el que quiera trabajar desde la cooperativa de pescadores no va a tener que capturar. ¿Por qué? Pues se lo habrán llevado los barcos comerciales que se mandan a Mar del Plata para hacer harina de pescado. Bueno, la pelea es cotidiana, como verán, ¿no? Bueno, lo que podemos aportar, Marcelo, no me quería olvidar, es que a través de Antonio, los que estamos acá, seamos canal de difusión también para esta diplomatura y todas las actividades, es decir, mándanos toda la información para poder permitir que otras ciudades, otros lugares, otros compañeros participen. Vamos por la clase 10, ya se termina, pero tenemos el casi sí de 2 cohortes más el año que viene. Así que obviamente cuando esto se confirme a través de Antonio lo pasamos, porque además es interesante porque el resultado final de la diplomatura no es solamente que un alumno se lleve un diploma y se le apruebe un proyecto productivo, sino que también es crear una red y una mesa asociativa y digamos, todo lo que estuvimos hablando es el producto final de la diplomatura, donde es un negocio donde ganan todos. Gana el que se capacitó, porque tal vez pueda tener financiación del INAES, gana la red de economía social que se arma, gana el Estado Nacional porque se sienta en la mesa, gana el municipio porque se sienta en la mesa. Entonces sí, claro, cuando se vuelvan a abrir la segunda, por lo menos tenemos garantizada una segunda corte. A través de Antonio pasamos toda la información. Yo iba a pedir lo mismo. Gracias, Marcelo, por Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes, un gustazo. Gracias, Marcelo. Gracias. Seguimos Gracias. viendo. Gracias por todo. En serio. Muchas gracias. En el Partido de la Costa, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿En qué localidad? En la mejor ciudad, Mar de Ajó. Ah, bueno. La ciudad de la almejas. Tenemos algunos localismos acá. En Mar de Ajó vivo. Interna de pueblo. Vamos por las almejas. Mirá, No toquemos ¿sabés que ¿Volvieron las almejas? Volvieron porque prohibimos la extracción. Saben que hubo una desaparición misteriosa de la almeja amarilla. Tremendo. Masodecma mastoide se llama el bicho. Y se hizo un estudio y pasó, este tipo de almeja está en Uruguay y en Brasil. Y había pasado en Uruguay y en Brasil lo que pasó acá, que se suicidaron. Nadie sabe por qué. Es un bicho que está un poco en el agua y un poco en la tierra, en la arena, perdón. Bueno, se fueron todas a mar adentro. Es un fenómeno natural que nadie sabe explicar, pero bueno, después de un proceso de cuidado, una ordenanza de prohibición de extracción de almejas, de concientización, ahora sí, ahora hay almejas para consumo personal, medio kilo por persona por día. Marcelo, Bien. no te zarpes con eso. Vamos a estar mirándote con la protegerla. balanza en la mano. Claro. Hay que protegerla. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Un Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Y gracias Soles de Mayo que nos acompañó. Gracias a todos, serios, nuestros compañeros. Gracias Nos a vemos. todos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Un abrazo. Chao, Chao, Antonio. Chao. Chao, chao. Chao, compañero Marcelo. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Inés, estuviste presente, muy bien.
Chao, Antonito. Chao, compañero. Chao, Pipo. Hasta la próxima. Muy bueno su aporte. Nos vemos. Chao. Piallo por ahí sí está. Un abrazo, che. Ya se fue, Ricardo. Chao, Antonio, y al resto. Hasta la Chao, próxima. Juancito. Nos Hasta luego, vemos. compañero. Chao, Antonio, hasta la próxima. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, la continuamos.